Jueves de 11 a 12 horas. Esto es Metabólico. Conducen Fernanda y Gustavo. Metabólico. Entender tu cuerpo es empezar a vivir mejor. El doctor Carlos Barros Martínez está con nosotros. Empezamos así rapidísimo hoy Metabólico, porque aparte el doctor tiene actividades que seguir desarrollando y nos dijo: yo tengo un tiempito para compartir con ustedes, así que valoramos muchísimo este gesto suyo. Así que rápidamente comenzamos con la entrevista. ¿Por qué? El doctor Carlos Barros Martínez, neurólogo, estamos ahí en el calendario de la OMS, figura la cuestión de una enfermedad que nos va a contar de qué se trata. Y si en Misiones, bueno, qué casos hay, en todo caso, cómo se puede también, obviamente, prevenir. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar en esta oportunidad. De esta enfermedad que estamos, que se está recordando ahora, se está, digamos, la toma de conciencia sobre las enfermedades. En este caso es la esclerosis múltiple. Sí, exactamente. El día 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, justamente para concientizar sobre esta enfermedad. Que es una enfermedad que se las considera dentro del espectro de las raras, pero en los últimos tiempos vamos viendo que no es tan rara en realidad. Hay bastantes personas que la padecen en todo el mundo. Por ahí es una enfermedad que es un poco más frecuente en países nórdicos o países un poco más fríos, pero la verdad que estamos teniendo una frecuencia interesante en nuestra región, en nuestro país también. Y básicamente la esclerosis múltiple es una enfermedad donde el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, ataca estructuras del cerebro. Básicamente ataca a la mielina, que es una sustancia del cerebro que recubre a los axones de las neuronas, que viene a ser justamente como el cable, de donde transmite la información una neurona a otra. Y hay un ataque del sistema inmunológico a esas estructuras, generando obviamente inflamación y degeneración de ese sector, que después, dependiendo del tipo de esclerosis múltiple o de la cantidad de ataques que ocurren, que eso se van a llamar brotes, que ahora lo voy a explicar, dependiendo de la cantidad que ocurren, se puede regenerar o no, o sea, se puede recuperar ese cable que se dañó, esa mielina, y a veces no. Justamente la forma más común de esto se llama brotes y remisiones, donde la persona experimenta varios brotes, que son síntomas neurológicos agudos. ¿Que se manifiestan cómo? Que generalmente se pueden manifestar por una debilidad en un brazo, en una pierna, un cambio sensitivo permanente. Por ejemplo, siento hormigueos en una parte fija de la cara y que me dura semanas, no es una cosa transitoria, o me pasa lo mismo en la mano. O por ejemplo, mediante una neuritis óptica, que es cuando se inflama el nervio óptico, porque atacó justamente a la mielina del nervio óptico, y se traducen en cambios de la visión de los colores, disminución de la agudeza visual, inclusive hasta una ceguera que puede durar un tiempo y después potencialmente recuperarse. Es importante justamente estos síntomas, porque por ahí uno puede confundirlo con un ACV, pero en realidad el ACV, el síntoma es de instauración muy abrupta, muy rápida. En este tipo de patologías generalmente la persona empieza a notar que, por ejemplo, le cuesta mover la mano derecha, pero en el lapso de unas horas o inclusive unos días se va acentuando el síntoma, cuando se va generando la inflamación. Mucho más progresivo. Claro, mucho más lento y da tiempo como para justamente pensar este diagnóstico diferencial. Es importante saber que ante estos síntomas hay que hacer una consulta adecuada para la evaluación y un diagnóstico temprano, eso es fundamental. Muchas veces cuando tenemos que hacer estudios complementarios, obviamente, más allá de todo la historia clínica de la persona, pero es muy probable muchas veces que se encuentren en la resonancia magnética, que es el estudio ideal para hacer el diagnóstico y ver esas lesiones desmielinizantes, es muy probable que se encuentren varias lesiones más de las que pueden explicar los síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas inflamaciones ocurren en áreas que no tienen que ver con la parte de la sensibilidad o la parte del movimiento o la parte del nervio óptico. Entonces aparecen en diferentes lugares y no se traducen en un síntoma hasta que lo encontramos en la resonancia. Es acertado que se le llama la enfermedad de las 1000 caras, algo así, porque tiene muchas señales, ¿es así? Sí, en realidad es porque se puede presentar en formas muy diferentes.
y a veces puede plantear un reto diagnóstico al comienzo si uno no detecta de una forma clara y por ahí no aparece en forma clara en la resonancia. Puede pasar, puede pasar que en mucho tiempo, por ahí, inclusive como son síntomas que al recuperarse mejoran, las personas pueden tener el síntoma, pasa, no sé, una semana, 10 días y por ahí recuperaron y no consultaron nunca. Y después vuelve a ocurrir un nuevo brote y ahí consultar o no, pero todas esas inflamaciones que ocurren y que se recuperan, la mayoría de las veces van dejando una cicatriz. Cuando el paciente llega a su consultorio, ¿qué manifiesta y qué edad podría tener ese paciente a la hora de llegar y contar estas cosas? Sí, por lo general se sabe que la esclerosis múltiple es una enfermedad que predomina en mujeres en un rango de edad de entre los 20 y 40 años, pero se está viendo hoy en día que se ven hombres un poco más habitual de lo que antes, inclusive se ven presentaciones un poco más agresivas, con síntomas más notorios y por imágenes en la resonancia que asustan un poco al comienzo, y se está viendo en mujeres más grandes también. En el último tiempo he visto por ahí mujeres más de 50 años que han desarrollado esclerosis múltiple. Usted cuando diagnostica esta enfermedad de esclerosis múltiple, entonces, la persona tiene que después saber que toda la vida tiene que tratarse esto, o es algo que se puede, si se llega a tiempo, se puede cortar. Sí, en realidad es una enfermedad que por definición es una enfermedad crónica neurodegenerativa. Uno sabe que aparte de esa inflamación que ocurre por este propio ataque del sistema de defensa, hay una fase neurodegenerativa también. Esas son, digamos, novedades que se fueron conociendo en los últimos años, porque es una de las enfermedades que más ha evolucionado y que más tratamientos e investigaciones se hacen en la neurología. Y se sabe que hay una fase neurodegenerativa también a la cual ya están apuntando los nuevos tratamientos. Básicamente la respuesta es no hay una cura, pero sí hay medicaciones que logran controlar en forma muy eficiente la enfermedad y permiten que la persona lleve una vida normal. Depende mucho, por supuesto, de qué tratamientos hace desde que comienza. En la evolución de estos años, desde el año 93 que apareció el primer tratamiento, fueron evolucionando mucho en terapias que son de aplicación subcutánea, de tratamientos que se toman por boca, de infusión endovenosa. Te iba a preguntar, ¿cuáles son los tratamientos? Sí, son nombres específicos. La mayoría de ellos son fármacos que van a ir a modular la inmunidad. Los más recientes son anticuerpos monoclonales, que son como muy específicos, muy selectivos, que van y controlan una parte específica del sistema inmunológico sin generar una inmunosupresión severa. Pero depende mucho de esto, porque también suele pasar que hay personas que fueron diagnosticadas hace 30 años con esclerosis múltiple donde tenían otras opciones de tratamiento y que por ahí con el tiempo se vieron que esas opciones hacían algo, pero no lo mismo que la medicación de ahora. Entonces por ahí uno ve personas con esclerosis múltiple que tienen muchas secuelas y que por ahí pueden llegar a ser o no candidatas a fármacos nuevos en este momento. Todo depende mucho. Generalmente tiene 3 tipos de presentación. La más frecuente es la de brotes y remisiones. O sea, hace un síntoma neurológico, recupera, hace un síntoma neurológico, recupera, y a medida que ocurre esto puede ir dejando una secuela. O sea, hace el brote y por ahí no se recupera del todo y va dejando una secuela. Hay otra forma que es la forma primaria progresiva, en la cual la persona por lo general tiene una dificultad, por ejemplo, motriz o una dificultad para caminar, que lo va notando en forma lenta, y probablemente en la consulta neurológica uno detecta algún signo neurológico alterado y después se encuentra con las lesiones en la resonancia. Esa forma primaria progresiva es la segunda en frecuencia, pero es un poquito más rara. Entonces esta no se caracteriza por el brote típico de tuve una debilidad de una mano, un cambio de la sensibilidad. Y después hay otras formas que son secundarias progresivas, que son estas formas de brotes y remisiones que a lo largo de muchos años deja de tener brotes, pero sigue progresando la limitación funcional de la persona, o sea, la discapacidad. Que en ese punto también hay algunos fármacos nuevos que van apareciendo para tratar de frenar esa fase de neurodegeneración, donde ya no hay inflamación. Pero todo esto depende mucho, cada vez se sabe que es más complejo, cada vez aprendemos más sobre los mecanismos que actúan para que ocurra esto. ¿Esa fase cuándo aparece, la de neurodegeneración que dice usted? No, en realidad aparece desde el arranque. Desde el arranque, nada más que no es evidente en forma clínica en ese momento. Por eso es muy importante el seguimiento. Uno estudia mucho al paciente, hace las resonancias de control, los exámenes neurológicos muchas veces. O más que muchas veces tenemos que hacer evaluaciones neurocognitivas, por más que la persona no tenga ningún síntoma de un olvido, una queja cognitiva.
porque tenemos que tener un estudio basal para seguirlo en los años a esa persona. Esas lesiones que van generando y que aparecieron y que por ahí lo podemos llegar a frenar con la medicación, muchas veces cortan conexiones de un lado a otro del cerebro y a largo plazo afectan a la función cognitiva de la persona. Por eso vamos vigilando, entre tantas cosas, el aspecto de la memoria. Una persona diagnosticada con esta enfermedad, ¿es probable que después de manera genética se pueda transmitir? En realidad, directamente no puede ser que tenga un peso. En realidad hay una predisposición genética, pero que no directamente quiere decir si el padre tuvo esclerosis múltiple, el hijo lo va a tener. Puede ser que haya una predisposición en los genes, pero siempre hay un factor ambiental. O sea, la persona tiene una predisposición en sus genes para poder desarrollarla, pero hay un factor ambiental, o sea, algo de la exposición en el ambiente a lo largo de los años, que es lo que se cree que puede gatillar el inicio de la enfermedad, que eso no se sabe con precisión. Sí se sabe que hay factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad en la edad infantil, el tabaquismo, la deficiencia crónica de vitamina D, se han visto que son posibles desencadenantes de la esclerosis múltiple. Ah, sí. También quería preguntar acerca de usted dijo, puede llevar una vida normal una persona con un diagnóstico de esta característica, ¿no? Que entonces debería también, se debería adherir a la vida para que justamente sea normal. Me refiero a quizás alguna alimentación, no sé, actividad. Sí, actividad física sin duda para cualquier de este tipo de patología, sobre todo si ha tenido un brote con una secuela. La rehabilitación en primer lugar, después la actividad física va a permitir una recuperación funcional mejor de ese síntoma que tuvo. Hay dietas que se plantean que son antiinflamatorias o que pueden ayudar a pacientes con esclerosis múltiple, que de hecho sí puede ser que ayude, pero es importante siempre remarcar y aconsejar, porque han ocurrido casos, por ejemplo, de personas que por la información en las redes o en los medios ven que está la dieta antiinflamatoria y optan por no hacer un tratamiento farmacológico. La verdad que la dieta puede ayudar, pero por sí sola es poco probable que pueda llegar a controlar síntomas. Y muchas veces una persona que, por ejemplo, ha tenido una etapa de brotes y por ahí no apareció ningún síntoma nuevo, recordar esto, que muchas veces aparecen lesiones nuevas que justamente no se manifiestan porque no aparecen en un lugar que tengan que ver con la corteza del movimiento de la mano, con la corteza sensitiva. Pero hay estas escuelas de terapias alimentarias, pero la recomendación es que no sea lo único. Se pueden hacer, pero tenemos fármacos muy efectivos que pueden ayudar a las personas. Hemos escuchado en los últimos tiempos, y sobre todo a partir de personalidades del mundo de la política, por ejemplo, que han tenido esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con la que estamos hablando, con la múltiple? Es importante porque son dos enfermedades neurológicas que comienzan con la misma palabra, pero no tienen nada que ver. A diferencia de la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA, es un problema de la neurona motora, que está en la corteza del cerebro y que está en la médula espinal. Y generalmente se manifiesta por una debilidad progresiva. Es una enfermedad puramente motora que tiene que ver con el movimiento, no afecta a la parte sensitiva. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica que no tiene ningún mecanismo, por lo menos establecido ahora, de autoinmunidad, por eso lo diferencia. Y sí es una enfermedad muy lamentable desde el punto de vista de la evolución, ¿no? Porque cuando comienza este tipo de enfermedad generalmente progresa y hoy en día no hay un tratamiento que vaya a cortarla o a frenarla de una forma evidente. Y desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad, ¿no? En ambos casos estamos hablando de enfermedades que van a acompañar lamentablemente toda la vida, como le decía, ¿no? ¿Qué decirle, digamos, al paciente una vez que dice, bueno, mira, esta enfermedad es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida? ¿Cómo hacer para que también desde el punto de vista de la terapia psicológica, si se quiere, pueda también sobrellevarlo bien? No, por supuesto que todo depende del caso, ¿no? Pero siempre nos apoyamos con todas las especialidades del área de la medicina, no la especialidad médica en sí solamente, sino todo lo que tiene que ver con salud. Ahí vamos a hacer uso del psicólogo, el psiquiatra, para que nos ayude en esto. Pero no, por supuesto, cuando uno le explica al paciente,
depende mucho de qué síntomas tiene el paciente en ese momento y si ya es el primer brote o no también. Todo eso va a depender en explicarle, pero uno siempre trata de ser claro, que el mensaje del paciente le llegue, porque muchas veces le cuesta entender, por supuesto. Hay mecanismos de negación o como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero uno trata de ser claro, que se entienda eso, que tenemos opciones de tratamiento, que es una enfermedad que lo va a acompañar el resto de la vida, y lo que siempre es esperanzador en todo esto es que, como es una de las áreas con más investigación y hay tratamientos que están saliendo todo el tiempo, probablemente pueda salir algo que modifique garrafalmente la enfermedad, inclusive la cura, pero esa esperanza yo creo que nunca hay que perderle, porque hay mucha investigación, muchas terapias génicas que están en desarrollo en todo lo que es inmunidad también, que por ahí nos sorprende en pocos años y tenemos algún otro tratamiento que corte con la enfermedad. Doctor Carlos Barros Martínez, gracias por estos minutos realmente en Metabólico, muy amable. Muchas gracias por la invitación y a disposición para hablar de cualquier tema neurológico. Muchas gracias. Radio República 99.9. Esto es Metabólico con Fernanda y Gustavo.